Mientras permanecía junto a mis enemigos vencidos, solo pensaba en lo bien que me lo pasaría hoy con sus cuerpos inservibles y exhaustos. Mis pensamientos fluían con un ritmo pausado, llevándome a los días en que era un niño pequeño que corría detrás de mi madre y le pedía dinero para un helado. Mi aspecto hacía que los transeúntes se apartaran y ocultaran la mirada. A decir verdad, no estaba contento con mi cara, con mi labio leporino caído y mis dientes torcidos y cariados. La única persona que me aceptaba tal como era mi hermana mayor, Katia. Ella nunca se burló de mi aspecto, causado por una desfiguración genética. De hecho, si mi madre hubiera seguido el consejo de los médicos y se hubiera deshecho de mí en las primeras fases del embarazo, todo habría ido bien. Pero tal como estaban las cosas, había sido cobarde una vez y me había condenado a toda mi posterior miseria. Como la escuela normal no me aceptó, me vi obligada a aprender en un internado especial, que me parecía una cárcel para retrasados mentales, de los que yo era, de hecho, y soy. Mis compañeros me acosaban hasta que mi hermana me regaló unas mancuernas. Al principio, eran cascos de 2 kilos que hacían que mis músculos temblaran de fatiga. Luego pasé a las de 8 kilos, que a su vez me llevaron a las kettlebells. Con el tiempo, aumenté mi masa muscular en proporción inversa a mi capacidad mental. O sea, ser un atleta. No me di cuenta de que a los ojos de mis compañeros me estaba convirtiendo en un completo imbécil. Mi fuerza crecía y esperaba con impaciencia el día en que abandonaría los muros del internado. Fue entonces cuando llegó el desastre a mi vida, que en un instante la puso patas arriba. La muerte de mi hermana durante una acampada en las montañas fue un auténtico shock para mí. Al principio no podía creer lo que había pasado y pensaba que no me estaba pasando a mí. Pero la realidad resultó ser mucho más aterradora que mis fantasías o especulaciones. Enterarme de que Katia iba a ser enterrada en un ataúd cerrado me hizo sentir tan solo que mi alma se llenó de una desesperación como nunca había sentido en mi vida. Mi hermana lo era todo para mí. Al mismo tiempo, se había convertido en mi madre y en mi padre. No sabía por qué había muerto y dudaba de que alguien hubiera podido decirme la verdad. Decidí desenterrar el cuerpo de mi hermana el 40º día de su muerte tras darme cuenta de mi soledad. No era una visión agradable, pero no podía asustarme ni avergonzarme en aquel momento. Saqué su cuerpo apestoso y cubierto de podredumbre del ataúd e intenté llevar a cabo el ritual que había aprendido de una vieja adivina. Las velas, la sangre humana y el agua con la que se había lavado a la difunta eran solo algunos de los ingredientes necesarios para realizar el ritual. Lo que tuve que hacer entonces todavía me asusta. La vida no volvió inmediatamente al cuerpo destrozado de Katia, que parecía como si le hubiera caído encima una losa de hormigón. Y más de una vez. Al principio, su cuerpo difunto se resistía desesperadamente al ritual, y solo unas raras convulsiones por todo su cuerpo destrozado eran la prueba de que estaba haciendo lo correcto. Pero entonces, cuando hube realizado la parte principal del ritual, Katia abrió los ojos y me miró con la mirada del verdugo del Averno. Me temblaron las manos y sentí escalofríos. Mi hermana mayor, Katia, estaba viva, aunque no podía moverse por sí misma. Había sufrido terribles heridas mientras practicaba senderismo en las montañas. En aquel momento, la cuerda de seguridad de Katia se rompió y ella cayó desde una gran altura. Tuvo que rodar unos metros por una ladera rocosa sembrada de cantos rodados. Por eso se decidió enterrarla en un ataúd cerrado. No todo el mundo podía soportar semejante espectáculo, y yo, por supuesto, no era una excepción. Yo no era una excepción. Tras resucitar a Katia 6 años atrás, me enfrenté a su nuevo yo de otro mundo. Ahora, a mi hermana no le interesaban las cosas ni el turismo. Solo matar y nada más. Como Katia tenía la columna rota, solo podía moverse en silla de ruedas. De hecho, seguía siendo un cadáver, que por voluntad de las fuerzas oscuras que yo había convocado no estaba sujeto a descomposición. Mirando a Katia, vi a una chica muerta y mutilada, con fría ira en los ojos. Esos imbéciles de la policía creen que en la vida normal probablemente soy cirujano o patólogo. Pero en realidad, solo soy un trabajador de matadero que es bueno con el cuchillo de carnicero. Supongo que es el trabajo de mis sueños.
Desmembrar y matar. ¿Qué podría ser mejor? Si fuera por mí, mataría todos los días, pero Katia solo necesita un asesinato al año. 14 de febrero, día de San Valentín. Un asesinato, un cadáver y un corazón arrancado. Katia no me ha hablado en mucho tiempo. Sus cuerdas vocales se han podrido y su lenguaje ha desaparecido, como tal. Me transmite sus pensamientos a través de la comunicación mental. Puedo oír su voz en mi cabeza todo el tiempo. Ahora, Katia dice que mates solo a un hombre. Al que se llama Kolia. El tonto que estaba con él. No lo sé, al parecer tenía tanta prisa por morir que vino al cementerio por iniciativa propia. Los dos cretinos eran tan estúpidos que ni siquiera se dieron cuenta de a quién pertenecía exactamente la tumba número 217. Pertenece a mi hermana pequeña Katia. Pero ahora, se darán cuenta. Cuando empiece a destrozarlos. Para eso, tengo una habitación especial en casa de nuestros padres. Creo que a Katia le gustará esta noche. Igor estaba tumbado en el suelo, tratando desesperadamente de librarse de las cuerdas que tenía en los brazos. A su lado, en la misma posición, boca abajo, estaba Kolia. La pierna del chico sangraba profusamente, lo que causó aprensión a su amigo. Estaban tumbados en medio de una habitación con un hedor repugnante, seguramente causado por la presencia de cadáveres en la estancia. Cuando sus ojos se cansaron de la niebla vieron algo que les hizo desear ir al baño. Todos a la vez, uno grande y otro pequeño. No muy lejos de la entrada de la sala había una silla de ruedas con una chica dentro. Verla era aterrador. Parecía como si a la pobre mujer la hubieran pasado primero por una picadora de carne y luego hubieran intentado que volviera a parecer humana. Pero lo peor ni siquiera era eso. La chica estaba, de hecho, más muerta que muerta, y al parecer llevaba muerta varios años. Para evitar que la difunta se cayera de la silla de ruedas, ataron su cuerpo con una cuerda por seguridad. Los párpados de sus ojos turbios y llenos de pus estaban sujetos con cinta adhesiva que se extendía desde la frente hasta la nuca. Todo estaba hecho de tal manera que la muerta miraba directamente al centro de la habitación, donde yacían los muchachos preparados para su ejecución letal. Cuando entré en la habitación, me froté las manos esperando algo especial. Sabía que a Katia le encantaría el espectáculo que había preparado. Iba a ser un verdadero Bloody Valentine. Uno que sería recordado por todos en esta maldita ciudad. Lo único que me intrigaba era qué hacer con el amigo del joven bastardo. Katia estaba en silencio, y las voces en mi cabeza no podían dar una respuesta inequívoca. Si fuera por mí, acabaría con los dos. Pero Katia, era un asunto totalmente distinto. Sis no puede ser herido. Porque todo este espectáculo es solo para su placer. Decidiendo seguir el patrón establecido, me acerqué a la que obtuvo la marca negra de mí. No se me da bien la creatividad y recortar esos malditos corazones está fuera de mi alcance. Pero Katia opina lo contrario. Me dio una lista de 10 personas, la mayoría tíos a los que debía matar uno al día en San Valentín. Esos tontos tirados en el suelo ni siquiera saben que esa fecha fue el día de su muerte. Sí, así fue, su muerte, cuando la estudiante de primer año cayó de la cornisa y colgó de la cuerda de seguridad. El tiempo corría por segundos y aquellas cosas habían hecho su elección. Cuando vio entrar al hombretón, Kolia tembló de miedo. El chico se dio cuenta de que iba a morir muy pronto. Valentín Negro nunca mentía, y el hombre alto con la enorme hacha en la mano era una clara prueba de ello. Mientras tanto, tumbado en el suelo, Igor trataba desesperadamente de comprender la lógica del bastardo, que había iniciado todo este sangriento circo con valentines y asesinatos. ¿Por qué? ¿Por qué matas solo a unos pocos elegidos? ¿Por qué razón? Exclamó el chico, temblando de miedo. Le miré fijamente a los ojos y luego dirigí mi mirada a Katia. Estaba sonriendo. Por supuesto, su cuerpo muerto no la obedecía y necesité agujas para que su sonrisa fuera natural. Con ellas arreglé la sonrisa que tanto me había gustado de niño. Como mi dicción no era buena, intenté hablar lo más despacio posible para que los bastardos entendieran cada palabra que decía. Seguro que alguno de vosotros se acuerda de Katia Severova. ¿Aquella en cuya tumba os habéis encontrado hoy? Pues yo la recuerdo muy bien. Porque es mi hermana. Hace 6 años, murió en un accidente en las montañas.
La cuerda de seguridad supuestamente se rompió. Pero eso no es lo que pasó. Los excursionistas estaban atados, y para evitar que Katia los arrastrara durante la caída, cortaron la cuerda. Kolya, tendido en el suelo, se puso pálido. Por supuesto, recordaba a Katia Severova, como también recordaba aquella fatídica ascensión del 14 de febrero de 2016, pero, ¿cómo se había enterado el hombretón? Por aquel entonces, los 10 escaladores habían jurado no contar a nadie lo que habían hecho. Si la cuerda no se hubiera cortado entonces, Katia habría arrastrado con ella a varios miembros más del grupo. Y así fue, todos bajaron con un mínimo de bajas. Desde entonces, no se volvieron a ver. Miré la cara del bastardo y supe que sin duda era consciente de mis palabras. Se podía ver en sus ojos. Katia estaba contenta. Ahora, era el momento de pasar a la parte final de mi actuación. ¿Cuchillo o hacha? Creo que fue el hacha. Es mucho trabajo con un cuchillo. Con un hacha, podría cortarle el pecho y sacarle el corazón en un santiamén. Katia es muy romántica. Le encanta cuando le doy todos estos corazones. Ahora todo lo que quedará de ese idiota es un montón de carne picada, que dejaré mañana en el parque de la ciudad. Que admiren las hazañas de Bloody Valentine. Katia estará encantada. 6 años, 6 cuerpos. En 4 años serán 10, y terminaré lo que empecé. Sabiendo lo que le esperaba ahora, Kolya empezó a arrastrar desesperadamente los pies. La hoja del hacha parecía tan enorme, que fácilmente podría arrancarle la cabeza a un elefante. Al mismo tiempo, Igor, con un esfuerzo increíble, consiguió aflojar la cuerda. Quienquiera que fuese el hombretón con labios de liebre, obviamente no sabía hacer un nudo. Dios, no puedo esperar. Ojalá pudiera, pensó Igor, sudando a mares. No podía permitir que aquel bastardo destrozara a su amigo hasta convertirlo en una fina vinagreta. En ese momento, a Igor no le importó lo que había ocurrido 6 años atrás durante la travesía de la cordillera. Las cuerdas de sus brazos se aflojaron por completo y, un segundo más y el muchacho se dirigió a los nudos de sus piernas. El hombretón estaba de espaldas a Igor, lo que le daba la oportunidad de actuar discretamente. Kolya vio el plan de su amigo e intentó ganar tiempo deliberadamente. Espera, espera. Bueno, no sabes cómo ocurrió realmente, gritó el chico, observando sus patéticos intentos de supervivencia, sonreí. Ese tonto detrás de mí cree que no sé hacer nudos. Sí, claro, lo provoqué deliberadamente para provocar la agresión y matarlo. Katia no dice nada, a ella solo le interesa la venganza y 10 muertes en 10 años, y a mí me interesa matar. Así que cuando oí la voz de advertencia de Katia en mi cabeza, me di la vuelta y decidí empezar la masacre con este bastardo. «Corre, Igor, corre», gritó Kolya y, esquivándolo, rodó bajo los pies del grandullón del hacha. No sé si el maníaco no se lo esperaba, o si el golpe era realmente fuerte, pero solo tropezó con su cuerpo y cayó al suelo. El hacha cayó con un ruido sordo a su lado. No había tiempo que perder, y liberado de las ataduras Igor, comprendió esto como nadie. Agarrando la enorme hacha, la hundió con todas sus fuerzas en la cabeza del bastardo. Para su asombro, el maníaco había conseguido sacar la mano, de modo que todo el golpe de la afilada hoja había caído sobre su brazo derecho. El asesino gritó con fuerza, y su extremidad colgaba de los restos de sus tendones. Igor no quiso detenerse y con el siguiente golpe impactó en la espalda del bastardo, seccionándole la columna vertebral. Incapaz de caminar, el grandullón se arrastró hasta ponerse en pie, intentando alcanzar a su oponente con el brazo que le quedaba. Igor golpeó una y otra vez, convirtiendo el cuerpo del asesino en picadillo sangriento. La mujer muerta, sentada en una silla de ruedas, fue la única testigo de ello, pues Kolya le tapó los ojos y giró la cabeza en otra dirección por miedo. Incluso después de perder los brazos y las piernas, el bastardo intentó arrastrarse como una oruga gigante ensangrentada. Después de 5 minutos, todo había terminado. Dejando el hacha en el suelo, Igor desató a Kolya y le ayudó a levantarse. Después llamó a la policía y se hundió cansado en el suelo. Según reveló la investigación, la difunta Katia Severova no fue reanimada y ningún ritual pudo reanimarla.
Su hermano, medio tonto, se había limitado a bombear líquido embalsamador en el cuerpo, haciéndolo menos susceptible a la putrefacción. Las voces en la cabeza del maníaco eran el resultado de su locura, no de ningún poder de otro mundo. Decidido a vengar a su hermana, se volvió completamente loco y se convirtió en un asesino obsesionado con la venganza. Conviviendo con el cadáver de su hermana, hablaba y actuaba como si fuera un ser vivo. Al sacarla de la tumba, el hombretón llevó a cabo un ritual que no tenía nada que ver con la magia y que no era más que producto de su febril imaginación y nada más. Es difícil saber si el maníaco se habría detenido o no, pero no cabe duda de que con su eliminación cesaron las muertes de jóvenes. Gracias a la decidida actuación de Igor, Kolya no solo sobrevivió, sino que logró salvar su pierna herida, que sanó en un mes. El propio muchacho visita cada semana la tumba de Katia y pide perdón por lo ocurrido hace 6 años.